Ok, listo. Entonces, estos primeros temas de inmuno son como bastante introductorios, bastante abre boca. Hay muchas cosas que quizás no van a entender al 100 todavía, precisamente porque los temas que vamos a ver ahorita los podemos mencionar, pero suelen tener clases particulares en el resto de la materia. Entonces, si hay cosas que no entienden al 100 o que sienten que deberían profundizar más, no se preocupen porque a medida que vayan avanzando en la materia, todas esas cosas van a ir aclarando. Yo voy a tratar de orientarlos hoy un poquito, de que quede todo bien claro y cualquier cosa me preguntan. Entonces, para, para empezar, vamos a hablar de la hematopoiesis y los linajes celulares del sistema inmunitario. Esto porque es necesario que sepamos de dónde vienen todas esas células que conforman el sistema inmune. Y bueno, como sabemos y como debieron haber visto en esto, todas las células van a derivar de células madres multipotenciales, que en el caso del sistema inmunitario va a ser específicamente la célula madre hematopoyética. Entonces, esta célula madre tiene la característica de que ella tiene dos capacidades. La primera es que ella puede autorrenovarse, es decir, puede seguir generando más células madres, y la segunda es que ella puede diferenciarse hacia tipos específicos de células progenitoras que van a dar lugar sucesivamente a células más diferenciadas. Entonces, en el caso de las células madres hematopoyéticas, tenemos que ella se puede diferenciar en dos células progenitoras, un linaje linfoide y un linaje mieloide. ¿Están viendo el mouse y ven la manito? Lo que estoy señalando en la pantalla. Sí, Ok, perfecto. Entonces, del lado del linaje linfoide van a derivar posteriormente las células diferenciadas T, los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK o natural killer. Y por el lado de los progenitores mieloides vamos a tener que se van a generar los distintos granulocitos polimorfonucleares, bien sea por sus características basófilos, neutrófilos, eosinófilos, y los monocitos que nos van a dar a los fagocitos mononucleares, que son los macrófagos y las células dendríticas, que también actúan como células presentadoras de antígeno. Además, las células progenitoras mieloides originan las células del sistema hemático que van a dar a los eritrocitos y a los trombocitos a partir de los megacariocitos y también generan los mastocitos. Entonces ya ahorita vamos a hablar un poquito de las características de cada una de estas células. Vamos a empezar con el linaje mieloide. El progenitor mieloide, como les dije, va a dar a los granulocitos polimorfonucleares. Entonces, ¿qué es importante de estas células? Que ellas van a formar parte de la inmunidad innata. Ya ustedes pronto van a ver la otra prepa y creo que ya vieron la clase de propiedades de la respuesta inmunitaria. Entonces, ellos tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Los granulocitos polimorfonucleares son parte de la inmunidad innata, de esa respuesta primaria frente a cualquier antígeno contra el que nos enfrentemos, y tienen este nombre porque por las características que poseen granulocitos, porque todos ellos tienen gránulos en su interior con las distintas enzimas y proteínas que les permiten a ellos ejercer sus funciones. Y son polimorfonucleares porque ellos tienen características nucleares diferentes entre sí. Por ejemplo, vamos a empezar ahorita a hablar de los neutrófilos. Los neutrófilos son los granulocitos que se encuentran en mayor porcentaje de todos, en un 65%. Ellos se van a caracterizar porque tienen un núcleo multilobulado, como vemos aquí en la imagen, es un solo núcleo, pero forma distintos lobulillos. Y algo importante de las células del sistema inmune que van a ir viendo progresivamente es que ellos tienen estas moléculas, se llaman en español son marcadores celulares. ¿Qué son los marcadores celulares? Estas son moléculas, ya que hay gente que sigue entrando. Ok, los marcadores celulares son moléculas que expresan las células y que a nosotros desde el punto de vista para estudiarlas nos permiten identificarlas. Por ejemplo, es como que este neutrófilo expresará una molécula accesoria por acá y otra por acá y que nos permiten a nosotros identificarlas como neutrófilo, como sinófilo, como cualquiera que sea su tipo celular, pero también son moléculas que tienen distintas funciones. Por ejemplo, muchas de estas son que si receptores para el complemento o receptores para anticuerpos. Van a hacer una pregunta. ¿Aló? Bueno, seguimos.
Ok, entonces, estos, ya que sigue entrando gente. Ajá, estos marcadores celulares entonces pueden servir a las células, bien sea para reconocer moléculas o para que nosotros podamos identificarlas como células activas o inactivas. Estos no se los tienen que aprender todavía, ustedes poco a poco, a medida que vayan viendo la materia, van a ir identificándolos y van a ir sabiendo para qué sirve cada uno. El proceso de diferenciación de estos neutrófilos es de aproximadamente 6 a 10 días. Esta diferenciación y lo que veíamos en la lámina anterior de la hematopoiesis va a ocurrir a nivel de la médula ósea. Ahí es donde por distintos factores como citoquinas, factores de crecimiento, proteínas, de acuerdo a las señales que se van recibiendo en dependencia de las necesidades del organismo, se van a ir diferenciando todas estas células y van a ser liberadas a la circulación para que todas ellas puedan ejercer su función. Y una vez que están en la circulación, ellas tienen una vida media de aproximadamente 7 a 12 horas en caso de que no estén ejecutando ninguna función en ese momento. Entonces, como les decía, los granulocitos, ya va, que sigue entrando aquí. Ajá, los granulocitos tienen en su interior, valga la redundancia, distintos gránulos con el contenido que ellos secretan para actuar inmunológicamente. En el caso de los neutrófilos, ellos tienen gránulos primarios y gránulos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Los primarios son unos gránulos que ellos poseen preformados. Cuando ellos son formados, simplemente ya están allí y listos para ser liberados. Y los secundarios son gránulos que a medida que estas células van ejerciendo sus funciones y activándose, se van sintetizando de nuevo. En el caso de los gránulos primarios, vamos a tener distintas enzimas que van a actuar para combatir, por ejemplo, microorganismos como la peroxidasa, las lisocimas, las elastasas, son todas estas enzimas proteasas o componentes ácidos que tienen un efecto tóxico o destructor sobre esos microorganismos contra los cuales se esté enfrentando el organismo. Y en el caso de los gránulos secundarios también van a ser enzimas microbicidas, que pueden ejercer daño sobre estos microorganismos e incluso sobre los tejidos, como la lisocima, la colagenasa, la lactoferrina y la fosfatasa alcalina. Todo esto con actividad microbicida. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los neutrófilos? Ellos, como se encuentran en mayor porcentaje en la circulación, van a representar nuestra primera línea de defensa en infecciones principalmente. Y cuando esto sucede, por ejemplo, cuando una persona tiene una infección, la cantidad de leucocitos que se produce es tan elevada y esa reacción se denomina leucocitosis. Ellos, aparte de ser reclutados en primera instancia cuando tenemos un reto inmunológico, también tienen una actividad fagocítica importante. No sé si ya lo han estudiado, si ya lo han visto, pero bueno, la actividad fagocítica es la capacidad que tienen las células de ingerir a esos antígenos que estén en el organismo para, una vez en el interior de este granulocito, con todos estos componentes que están en sus gránulos, poder destruirlos. Y aparte, ellas como función accesoria pueden actuar como células presentadoras de antígenos, es decir, ellas reconocen un antígeno, lo procesan, lo expresan y son capaces de presentárselas a otras células del sistema inmunitario para que puedan también activarse y ejecutar todas sus funciones. Si van teniendo alguna pregunta o si estoy yendo muy rápido, me avisan y repetimos cualquier cosa. Ok, los otros granulocitos de los que vamos a hablar son los eosinófilos. Estos se llaman así porque cuando se tiñen y los visualizamos al microscopio, tienen esa característica de eosinofilia por el contenido de sus gránulos. Y a diferencia de los neutrófilos que acabamos de ver, ellos se encuentran en un porcentaje más pequeño en la sangre, del 1 al 5%, y su núcleo no es multi, sino bilobulado, se divide en dos lobulitos. Al igual que los anteriores, van a tener distintos marcadores celulares, como el CD23, el CD32, el CD35, que como ya les mencioné, se los van a ir aprendiendo poco a poco. Son moléculas que pueden actuar como receptores o interactúan con otras proteínas. Y, por ejemplo, el receptor de inmunoglobulina FC epsilon, lo que hace es reconocer a la IgE, porque los eosinófilos son importantísimos en las respuestas alérgicas y inflamatorias, donde la IgE es importante. Entonces, por eso en ellos es bastante importante este receptor. Tienen una diferenciación igual que los neutrófilos y su tiempo en circulación también es el mismo. Y lo que les mencionaba de los gránulos, son gránulos rojos, eosinófilos, que van a contener igualmente enzimas proteolíticas, como la proteína básica mayor y la proteína catiónica, que lo que hacen es actuar como tóxicos para el antígeno
contra el cual ellos se están activando. Y como ya les mencionaba, entre sus funciones, ellos son importantísimos, característicos de las respuestas alérgicas y proinflamatorias. Siempre que hay un proceso alérgico o en el caso de procesos parasitarios, los helmintos son unos parásitos que ustedes van a ver pronto. Entonces, cuando tenemos una infección por helmintos, los eosinófilos son indispensables, como en las infecciones bacterianas, por ejemplo. Eran importantísimos los neutrófilos en el caso de los parásitos y las respuestas alérgicas. El protagonista, por decirlo de alguna manera, van a ser los eosinófilos. Ok, los siguientes son los basófilos, que también es en dependencia de la coloración que ellos adquieren al microscopio por sus gránulos que son basófilos. Ellos están todavía en un porcentaje menor, que es menor al 1%, tienen un núcleo también multilobulado y distintos marcadores celulares, y al igual que los eosinófilos, participan en las respuestas alérgicas y proinflamatorias, y por eso también presentan este receptor que es de la inmunoglobulina E, que también es importante en las alergias. Tiene igual la misma diferenciación y tiempo de circulación, y en el caso de ellos presentan gránulos ácidos con el contenido de histamina, heparina, serotonina, y todas estas moléculas lo que hacen es favorecer la inflamación porque ellas son vasodilatadoras, aumentan la permeabilidad capilar y entonces permiten que en el sitio donde están siendo reclutados haya aumento del flujo sanguíneo y que estas células que están en la sangre puedan alcanzar a los tejidos para ejercer todas sus funciones. En este caso, como les mencionaba, participan en la respuesta alérgica, en la respuesta proinflamatoria y en la defensa antiparásitos, específicamente los helmintos. Seguimos con el linaje mieloide. Otro de los que se producen son los mastocitas, como veíamos en la lámina del inicio, y la diferencia de estos es que ellos salen de la médula ósea como células inmaduras y van a madurar a medida que avancen en la circulación. Ellos también son importantísimos en la respuesta alérgica. De hecho, vean que acá también se repite el mismo receptor y marcador celular que hemos estado hablando, y maduran en la circulación porque ellos tienen su principal función a nivel de la piel. Tanto en la piel como en las mucosas, ellos predominan a nivel de los tejidos y allí es donde van a poder ejercer todas sus funciones cuando sean necesarias. Como ya habíamos visto con los basófilos, sus gránulos también contienen histamina y heparina y por eso es que favorecen la actividad inflamatoria, porque favorecen la vasodilatación, favorecen el flujo sanguíneo y la llegada de todas esas células que se están liberando de la médula ósea al sitio o al tejido donde ellas están siendo necesitadas. Entre los mediadores que secretan también tenemos prostaglandinas, citoquinas, factores de crecimiento y proteasas que permiten, por una parte, como les mencionaba, que aumente la vasodilatación, que se favorezca la llegada de las células inmunocompetentes a los tejidos, que estas células sean reclutadas, que se regenere el tejido una vez que ya ha ocurrido esa respuesta inmunitaria allí, que haya destrucción de los antígenos, y eso lo hacen a través de que todos estos mediadores estimulan la secreción de moco, por eso participan en la inflamación crónica y aguda, participan en la degradación del tejido a través de las enzimas como las proteasas, y como ya les mencionaba, vasodilatación, broncoconstricción, son importantes, por ejemplo, en el asma, y favorecen todo lo que es inflamación, edema, y también la reconstrucción del tejido a través de factores de crecimiento. Entonces, estas son células súper importantes a nivel tisular. Ok, seguimos en el linaje mieloide, pero ahora vamos a hablar un poquito de los fagocitos mononucleares. Entonces, comparándolos con los granulocitos que acabamos de ver, ellos igual tienen un solo núcleo, pero no suele tener distintas formas, sino que es un núcleo característico y ya. Y ellos se destacan porque tienen una importante actividad fagocítica que, como ya les mencionaba, es la capacidad de básicamente comerse a los antígenos para después destruirlos. Entonces, aparte de la fagocitosis, ellos destacan por su actividad como presentadores de antígenos, células presentadoras de antígenos. Entonces, en el caso particular de los monocitos, que son los primeros que vamos a ver, ellos se encuentran en la circulación. Ellos no son característicos de los tejidos, sino que una vez que son liberados de la médula ósea, van a estar en la circulación y representan el 10% de las formas circulantes en sangre periférica. ¿Qué pasa con los monocitos? Que ellos son los precursores de los macrófagos. Es decir, todos los macrófagos resultan de la maduración de un monocito que se encuentra en la sangre. Y una vez que este monocito alcanza los tejidos,
termina de madurar y va a pasar a llamarse macrófago, que es como la célula con actividad, la célula que tiene las funciones inmunológicas como tal. Él ya de por sí cuando es liberado va a tener contenido de gránulos en su interior que poseen hidrolasas ácidas, mecanismos oxidativos y bactericidas, que son los que van a equipar a ese macrófago para que una vez que alcance los tejidos pueda llevar a cabo todas sus funciones. Entonces, como les mencionaba, los monocitos están en la sangre y migran hacia los tejidos cuando estamos en presencia de un patógeno para diferenciarse en macrófagos y que el macrófago pueda ejecutar la función fagocítica. Entonces, ahorita sí seguimos con los macrófagos. Vean cómo ellos cambian la, su forma externa, ya no son redonditos, sino que empiezan a tener una membrana irregular con prolongaciones, que es lo que le permite de cierta manera reconocer esos antígenos, poder captarlos, poder envolverlos y engullirlos para activar todos sus mecanismos efectores. Entonces, ellos, como les mencionaba, tienen la capacidad de actuar como células presentadoras de antígenos. Ustedes más adelante van a ver una clase del MHC, que es el complejo principal de histocompatibilidad, que básicamente es como la cédula de las células. Es lo que les permite que los podamos identificar. Todas las células expresan MHC clase 1, que nos permite identificarlas como células propias de nuestro organismo. Y las células presentadoras de antígeno van a ser las únicas que expresan este MHC clase 2. ¿Por qué? Porque ellas cuando reconocen un antígeno que se encuentra en los tejidos, por ejemplo, lo captan, lo procesan y lo expresan a través de esta molécula para írsela enseñando a más células inmunológicas. Es decir, es como que él lo reconoce y va y lo expresa y va de chismosito a activar a otras células del sistema inmunológico para decirles que, oye, tenemos acá este antígeno, por favor vengan, vamos todos a activar nuestras funciones efectoras para destruir a este microorganismo que estemos enfrentando, por ejemplo. Entonces, eso lo hacen a través del MHC clase 2, que es una molécula que van a expresar todas las células que actúan como presentadoras de antígenos. Aparte tiene otros marcadores celulares como el CD14 o el CD23, el CD32, que nos permiten identificar a los macrófagos y también saber su estado de actividad. Ellos son células con múltiples funciones en la respuesta inflamatoria porque tienen la actividad de secretar citoquinas proinflamatorias que van a actuar como atrayentes para todas esas células inmunológicas que estamos necesitando, al igual que las quimiosinas, y ellos efectúan sus funciones fagocíticas y microbicidas a través de intermediarios del nitrógeno, como el óxido nítrico, a través de enzimas citolíticas, proteolíticas y a través de especies reactivas del oxígeno, que son todos estos equipajes que tiene el macrófago para liberarlo en contra de los antígenos y de esta forma destruirlos y bueno, resolver cualquiera que sea el reto antigénico que esté presente en el organismo. Entonces tienen una importante actividad fagocítica y microbicida gracias a todo el contenido que ellos poseen en su interior. También tienen la capacidad de presentar los antígenos, como les estaba comentando, a través del MHC clase 2, y ellos, a través de sus distintos marcadores, pueden realizar citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que también lo van a ver más adelante en su clase de antígenos y anticuerpos, que simplemente eh, los macrófagos van a poder reconocer anticuerpos que estén unidos a distintos antígenos y así fagocitarlos. Es como una forma de, van a ver que eso se llama opsonización, y es básicamente hacer como apetecible o de más fácil acceso a ese antígeno que está en el organismo para que pueda ser reconocido por los macrófagos y ellos se los puedan comer, básicamente. Y eso lo pueden hacer a través de los anticuerpos, pero también lo pueden hacer directamente gracias a todo el contenido que ellos poseen de enzimas citolíticas, de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, que van a ser tóxicas para todos esos antígenos que estén en el organismo. Eh, Entre los fagocitos mononucleares también tenemos a las células dendríticas, acá me comí la T, perdón, y ellas se encuentran en los tejidos en un porcentaje relativamente importante en comparación a otras células, están distribuidas en todo el cuerpo. Ustedes van a ver que están en los epitelios, que están en los ganglios linfáticos, que también forman parte del proceso de educación química y tolerancia a nivel del timo en los niños.
y ellas son importantísimas porque son células presentadoras de antígeno profesionales. Es decir, son las mejores haciendo esta función y son indispensables porque ellas son ese vínculo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Como no sé si ya han estudiado o han visto algo, la inmunidad innata es como una respuesta bastante estandarizada, es como primaria, es bastante limitada y en muchas ocasiones necesitamos de una respuesta adaptativa que sea más eficaz, que sea más específica, que tenga memoria inmunológica y el vínculo entre ambas respuestas les hace las células dendríticas, porque ellas básicamente su función es estar por allí a la espera de antígenos para capturarlos y presentarlos. Y esto también, como hablábamos anteriormente, lo van a hacer a través del MHC clase 2. Entonces, ellas básicamente andan como centinelas en la circulación de los tejidos, esperando a encontrarse con un antígeno para captarlo, procesarlo, expresarlo a través de su MHC clase 2 y dirigirse hacia los ganglios linfáticos para presentárselo a los linfocitos T, que son las células inmunológicas más especializadas, que nos van a dar una respuesta mucho más dirigida y más eficiente en contra del antígeno que sea que estemos combatiendo. Y eso lo hacen en los ganglios linfáticos a través del MHC. Por eso es que ellas son tan importantes, vinculando una respuesta innata que es más específica, más inespecífica, perdón, con la respuesta adaptativa que ya está como más dirigida. Eso lo hacen gracias a todos los marcadores que ellos expresan. Ellas expresan TLR, que son receptores para antígenos, expresan receptores para quimiosinas, y todo esto les permite hacer esta función de célula presentadora profesional, porque lo capturan y lo presentan con mucha eficacia a las células específicas que van a ser los linfocitos T y B a nivel de los ganglios linfáticos. Y aparte, más adelante que vamos a hablar un poquito de la dotación química, van a ver que ellas tienen un papel importantísimo aquí en ese proceso de maduración de los linfocitos T para que ellos sean capaces de reconocer lo extraño y de tolerar lo propio. Igual eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente ellas son indispensables para generar una tolerancia inmunológica a los tejidos propios del organismo y que no estemos todo el tiempo generando respuestas en contra de nuestros propios órganos. En el linaje mieloide también tenemos distintas células hemáticas que no tienen función inmunológica per se, pero bueno, también se originan a partir de los precursores mieloides en la médula ósea y van a ser los eritrocitos y los megacariocitos a partir de los cuales se forman las plaquetas. Eh, Ahora vamos a avanzar con el linaje linfoide. Les pongo acá las células natural killers de primera porque ellas son parte también de la inmunidad innata principalmente, como todas las células que acabamos de ver. Entonces, estas células son natural killers porque ellas son demasiado eficaces para destruir a cualquiera que sea el patógeno que se encuentren y para el cual ellas estén dirigidas, principalmente a patógenos intracelulares. Entonces, ellas representan del 5 al 10% de los linfocitos periféricos y 45% de los hepáticos. ¿Tienen una pregunta, algo? Bueno, cualquier cosa me interrumpen. Entonces, como les mencionaba, ellas son parte de la inmunidad innata, a diferencia del resto de las células del linaje linfoide, y esto lo que quiere decir es que ellas no son específicas y tampoco poseen memoria inmunológica, es decir, ellas siempre actúan de la misma manera, a través de los mismos mecanismos, en contra de los antígenos que las puedan activar. Y esta actividad la ejecutan a través de receptores activadores e inhibidores y también tienen distintos marcadores como los CD16 y este receptor KIR, que también es típico de las células NK. Y ellas poseen una actividad constitutiva que es lo que las caracteriza como parte de la inmunidad innata, es decir, siempre tienen la misma respuesta para los mismos antígenos. Y básicamente se encargan de la... Ya se está acabando el tiempo, igual ya quedan 10 minutitos, creo que ya terminamos. Ok, entonces, en las funciones celulares tenemos la citotoxicidad directa. Esto ustedes los van a ver más adelante, tienen una clase de citotoxicidad, pero básicamente es que como ellas, como el resto de las células que vimos, en su interior poseen unos gránulos que son citotóxicos, es decir, que tienen actividad tóxica en contra de lo que ellas se secreten, que va a estar dado por las perforinas y las granzimas, que son unas proteínas que poseen estas células que van a secretar
para destruir células que estén infectadas o células que sean tumorales. Por ejemplo, ellos lo que hacen es reconocer la ausencia del MHC clase 1, el que les mencionaba hace ratico. Las células tienen que expresarlo y cuando esa célula está alterada por algún proceso patológico, por ejemplo, una célula que esté infectada por un virus o una célula que ha sido transformada porque ahora es cancerígena, ese MHC clase 1 no va a ser expresado o va a ser anómalo y esta célula NK es capaz de reconocer esa alteración y se activa a través de sus receptores activadores, secreta sus granos citotóxicos y permite destruir esas células infectadas para que no siga reproduciéndose ese proceso patológico. Y al igual que los macrófagos que veíamos hace rato, hacen citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Es decir, ellas pueden reconocer anticuerpos que estén unidos a antígenos y a través de eso secretar sus gránulos y destruirlos también. Es decir, pueden hacerlo o directamente o a través del reconocimiento de anticuerpos. Ok, ya como parte de la inmunidad adaptativa, de ya esta respuesta que es específica para antígenos específicos que tienen, que generan memoria inmunológica y que perduran el tiempo, tenemos a los linfocitos, tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Entonces, entre sus características generales, los linfocitos T representan el 70% de los linfocitos periféricos, son células mononucleares, como podemos ver acá, y ellas son las protagonistas de la inmunidad celular. Con inmunidad celular nos referimos a que ellas van a estar principalmente en los tejidos, es decir, estas células se secretan hacia la sangre, pero ellas ejercen su actividad a nivel de los tejidos, sea la piel, sean las mucosas, sea por ejemplo, no sé, un tejido como el hígado, un órgano, es decir, ellas no actúan a nivel de la sangre, sino que van a tener su función a nivel de los tejidos. Y también expresan sus distintos marcadores celulares. Característico de los linfocitos T es su receptor o el complejo que le permite reconocer antígenos, que es el TCR, que es este que vemos acá, que esta sería la membrana del linfocito T, sería como toda esta superficie, y acá vemos el TCR y su correceptor, que es la molécula de CD3. También expresan otros marcadores que nos hablan de su actividad, de si son células vírgenes o células que ya han reconocido un antígeno. También expresan distintos coestimuladores y en dependencia de eso nosotros podemos identificarlas. ¿Por qué? Porque los linfocitos T van a tener distintas subpoblaciones. Como vemos acá, dependiendo de los marcadores que ellas expresen, nosotros podemos identificarlos como un tipo u otro y en base a eso saber su función. Por ejemplo, tenemos los linfocitos T helper, que son los linfocitos colaboradores. Ellos están allí para participar en la respuesta inmunitaria y colaborar con el resto de las células a través de la secreción de citoquinas o de coestimuladores y de esta forma potenciar esa respuesta. Y ellos expresan característicamente, aparte del TCR y su CD3 y todos estos marcadores, el CD4. Entonces los T helpers son linfocitos T CD4 positivos y también pueden actuar como presentadoras a través del MHC clase 2. Ellas se clasifican a su vez las T-helper en T-helper de tipo 1, que se activan específicamente para patógenos que sean intracelulares, por ejemplo los virus, y también tenemos los T-helper del tipo 2, que se activan para patógenos extracelulares. Entonces, bueno, yo sé que esto es como un poquito caletre en este momento, pero les prometo que a medida que vayan viendo la materia, ustedes van a irse ubicando y van a poder entender todas estas cositas mejor, van a ir profundizando en ellas. Entonces, TH1 intracelular, TH2 extracelular. Y también existen otros tipos como los TH17, otros los TH foliculares, que son, por ejemplo, típicos de los ganglios linfáticos o tienen una actividad proinflamatoria importante, ya eso también lo van a ir viendo poco a poco. La otra población son los linfocitos T citotóxicos. Acá vean la diferencia, acá decíamos que era CD4 positivo, pero los CD8, los citotóxicos son CD8 positivos y ellos reconocen el MHC clase 1. Los linfocitos TCD4 reconocen el MHC clase 2, los CD8 reconocen el MHC clase 1. Por eso es que ellos pueden reconocer principalmente células infectadas por virus o células tumorales, que es básicamente, ellos son como el homólogo a las células NK en ese sentido. También tenemos los linfocitos T reguladores, ellos son CD4 positivos, pero adicionalmente son CD25 positivos. Entonces, a través de estos marcadores celulares,
Es lo que les decía al inicio, nosotros podemos irlos diferenciando. Y estas, bueno, lo que hacen básicamente es que a través de la secreción de citoquinas y de distintos mediadores, regulan la respuesta inmunitaria una vez que ya hemos superado el reto antigénico. Es decir, para que todo vuelva a la homeostasis, a ese estado de equilibrio, ya son capaces de suprimir a esas células que se habían activado para que ya volvamos a la normalidad luego de un reto antigénico. También tenemos por último los linfocitos B. Los linfocitos B se producen en la médula ósea también y representan el 15 al 20% de los linfocitos. Son igualmente células mononucleares, pero a diferencia de lo que veíamos con los linfocitos T, ellas predominan en la respuesta humoral, es decir, ellas no están en los tejidos, sino que van a estar tanto en la sangre como en la linfa. ¿Por qué? Porque los anticuerpos son allí donde pueden ser liberados. Entonces, linfocitos T, respuesta celular a nivel de los tejidos. Linfocitos B, respuesta humoral a nivel de la sangre y de la circulación linfática. Ellas, cuando son activadas, se van a diferenciar hacia células plasmáticas, que es como su célula efectora, que es la productora de inmunoglobulinas. Y ellas tienen también sus marcadores. En el anterior era TCR, acá va a ser el BCR, que es simplemente una misma inmunoglobulina o anticuerpo, pero de membrana, a través de la cual el linfocito B puede reconocer los antígenos y una vez que se diferencia en célula plasmática, libera esos anticuerpos específicos para el antígeno contra el cual ella se diferenció. Y bueno, tienen también el resto de sus marcadores, como el MHC clase 2 y distintos marcadores para complemento, etcétera. Entonces, como ellas expresan el MHC clase 2, pueden actuar como células presentadoras de antígeno y también ellas tienen una cooperación importante con los linfocitos T para tener una respuesta más completa inmunológica. Tienen la función importantísima de producir anticuerpos, que era lo que estábamos hablando, y una vez que se secretan esos anticuerpos, ellos pueden ejecutar sus distintas funciones efectoras que también las van a ver más adelante. Y aparte, secretan citoquinas proinflamatorias y también tienen la capacidad de regular la respuesta inmunitaria. Entonces, bueno, esto sería todo por la parte de células y tejidos. Vamos a cortar esta reunión para ver la de células, perdón, Daniel les va a dar la parte de tejidos, pero creamos otro Zoom. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, bueno. Entonces voy a cerrar acá déjame parar la grabación.